de 2x. No me escriban por el chat porque no puedo leerlos. Yo estoy acá en la pantalla, en la presentación. No alcanzo a leer. Entonces, la derivada del seno es el coseno. Coseno de 2x más 1. Por la derivada interna. ¿Por qué? Porque el argumento del seno es otra función. Es 2x más 1. Y la derivada de 2x más 1, pues, ¿cuál es? Bueno, la derivada de 2x es 2. Y la derivada de 1 es 0. O sea, solamente 2. La derivada de 2x más 1 es 2. Entonces, acá x más 1, seno de 2x más 1. ¿Y cuál es la derivada del coseno? Menos el seno, ¿cierto? La derivada de coseno es menos seno. Entonces, la derivada de coseno de x a la 2 más x es menos seno de x a la 2 más x, lo que está aquí. Por la derivada interna. La derivada de x cuadrado más x. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más x? La derivada de... Sí, dígame. 2x más 1. 2x más 1. La derivada de x a la 2 es 2x. Más la derivada de x es 1. Es 2x más 1. Bien. Ya de ahí en adelante lo que tenemos que hacer es simplificar esto con álgebra. De ahí en adelante bueno, yo les decía, esto, coseno de 2x más 1 por 2 es la derivada de todo eso, ¿cierto? Y 2 es la derivada de 2x más 1. Entonces, ya de aquí en adelante, de esta línea en adelante, lo que hacemos es arreglar o desarrollarlo algebraicamente. Entonces, yo este 2 lo pasé para acá. El 2 lo puse acá adelante, por coseno de 2x más 1, por coseno de x a la 2 más x. Entonces, acá tengo seno de 2x más 1 por menos seno de x a la 2 más x. Entonces, este menos yo lo saco para acá. O sea, todo este factor me va a quedar negativo, porque aquí hay un menos. Entonces, tengo un positivo por un negativo, da negativo, y el negativo por el positivo de acá, da negativo. Yo saco todo ese menos para acá, y me queda. Bueno, traje el 2x más 1, me lo traje para acá, para ponerlo adelante. Yo lo que estoy haciendo es organizando ese ejercicio. 2x más 1 por seno de 2x más 1 por seno de x a la 2 más x. Bueno, disculpen. Ese ejercicio ya queda así. Esa es la derivada de esta función. La derivada de esta función es toda esta expresión que está aquí. Todo esto. Bueno, vamos a hacer otro antes de entrar en derivación implícita. Bueno, vamos a hacer este. Tenemos y de x es igual a seno de x a la 2 más x dividido entre 3x a la 2 menos 2x. Tenemos que aplicar derivada de ¿qué? Dígame. Disculpe, ¿me podría repetir? ¿Cómo? ¿Me podría repetir? Bueno, aquí tenemos esa función. Seno de x a la 2 más x sobre 3x a la 2 menos 2x. Tenemos que aplicar derivadas de ¿qué? De cociente. De un cociente. De una división, la derivada de un cociente. Tenemos que, porque nuestra función y de x es el cociente entre una función de x y otra función de x. Entonces, f de x es seno de x a la 2 más x y g de x es 3x a la 2 menos 2x. Esta es la fórmula de la derivada del cociente, parecida a la del producto, pero con unas modificaciones. Entonces, es la segunda función, g de x, por la derivada de la primera, menos, ya no como en la otra que es más, sino acá es menos la primera función por la derivada de la segunda. O mejor dicho, la función de abajo por la derivada de la de arriba, menos la función de arriba por la derivada de la de abajo. Todo dividido entre la de abajo, toda la función elevada al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos queda eso? La función de abajo, ¿cuál es? 3x a la 2 menos 2x. 3x a la 2 menos 2x. Por la derivada de la de arriba. O sea, la derivada de seno de x a la 2 más x. No la hemos desarrollado todavía, solo la estamos expresando. Menos la función de arriba, que es seno de x a la 2 más x,
por la derivada de la de abajo, o sea, la derivada de 3x a la 2 menos 2x. Todo dividido entre la función de abajo elevada al cuadrado. Toda la función elevada al cuadrado. ¿Ok? Entonces, teníamos esto. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de... Bueno, esto aquí lo dejamos así. Tenemos que resolver esta derivada. ¿A qué es igual la derivada de seno de x a la 2 más x? Coseno de x a la 2 más x. Exacto. Multiplicado por la derivada interna, que es ¿cuál? 12x, ¿ya? Ah, no, 2. 12x 2x más más, Más no, uno. más 1. más 1. 2x más 1. Porque recuerden, la derivada de x a la 2 es 2x, más la derivada de x es 1. Entonces 2x más 1. 2x más 1. Entonces muy bien. Es coseno de todo esto, de x a la 2 más x, por la derivada interna, o sea, la derivada de x a la 2 más x, que es 2x más 1. Ok. Tal cual, entonces aquí tenemos 3x a la 2 menos 2x por coseno, efectivamente, de x a la 2 más x por 2x más 1. Menos seno de x a la 2 más x por la derivada de 3x a la 2 menos 2x. Esa es muy fácil. La derivada de 3x a la 2 es bajo el 2, lo multiplico por el 3, da 6, y el x queda a la 1, 6x. Menos la derivada de 2x, que es ¿qué? Es 2. La derivada de 2x es 2. Y abajo queda el binomio este al cuadrado. De ahí en adelante simplemente es desarrollo algebraico. Entonces arriba lo dejé todo igual. Profe, una Lo que, pregunta. dime. ¿Por qué al comienzo, cuando tiene el mismo 3x al cuadrado menos 2x, por qué no se queda 6x menos 2? ¿Dónde? Aquí, En el comienzo, ahí. aquí, aquí. No, aquí cuando comienza la fórmula, ahí. Aquí. Porque ahí no es la derivada de esa función. Recuerda que en la fórmula de un cociente, está aquí, es la función de abajo por la derivada de la de arriba. La función de abajo es esta. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, por la derivada de la de arriba, menos la función de arriba por la derivada de la de abajo. La derivada de esa función de abajo sí es 6x menos 2. Pero aquí tiene que estar la función tal cual. 3x a la 2 menos 2x. ¿Ok? Entonces, Ok. listo, estamos aquí. Yo les decía que lo que continúa es simplemente hacer desarrollos algebraicos. Ya aquí ustedes han resuelto la derivada. Lo demás es simplificar, pues, para que sea más sencillo de manejar en el problema que estemos resolviendo. Pero lo que estamos aprendiendo por ahora es a calcular las derivadas. Entonces, yo lo que hice fue desarrollar el binomio al cuadrado. Este binomio es igual a este. Es igual a 9x a la 2, primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, es 12x a la 3, más el segundo al cuadrado, más 4x a la 2. Entonces, aquí ya, este es el resultado de ese ejercicio. Yo puedo desarrollarlo mucho más y de pronto agrupar términos en común y esto, pero así como está, ya está bien. Esa es la derivada de esta función. ¿Ok? Lo importante, lo que yo quiero recalcarles es que cuando derivamos cosas como esta, como seno de x a la 2 más x, pues tenemos que aplicar la regla de la cadena. O sea, además de la derivada del seno, multiplicarlo por la derivada interna. ¿Ok? Es esto. La derivada de ese seno de x a la 2 más x es coseno de x a la 2 más x por la derivada interna, que es 2x más 1. ¿Ok? Listo. Bueno, vamos a ver si hacemos este y ahí sí podemos continuar con el tema, el nuevo tema. Tenemos esa función, y de x es igual a Euler de seno de 2x menos coseno de x al cuadrado. Entonces, aquí no hay producto ni nada ni nada de eso. Simplemente tenemos la función exponencial, la función Euler. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de la función Euler? A la misma. A ella misma, ¿ok?
Muy bien. Entonces, la derivada de la función Euler, o sea, la derivada de y de x, ¿qué va a ser? Va a ser la misma Euler por la derivada interna, porque el argumento de la función Euler es otro conjunto de funciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda eso? Queda la derivada de y de x es igual a Euler, la misma, o sea, Euler de seno de 2x menos coseno de x al cuadrado, que multiplica, bueno, por la derivada interna, ¿cierto? ¿Y cuál es la derivada interna de seno de 2x menos coseno de x al cuadrado? Bueno, les recalco que el coseno este está dentro del seno, ¿ok? Está dentro del seno. Es seno de todo esto que está aquí adentro. Entonces, la derivada del seno, ¿a qué es igual? Coseno. Al coseno. Entonces, coseno de todo eso, ¿cierto? Coseno de 2x menos x cuadrado. Coseno de 2x menos x cuadrado. Por la Por, derivada interna. Por la ok. derivada interna de la función seno, porque el argumento de la función seno son otras funciones. Entonces, ¿cuál es la derivada interna de 2x menos coseno de x cuadrado? La derivada de 2x, ¿cuál es? 2. 2. Entonces, aquí está el 2. No, Exacto, muy bien. 2, aquí está, menos. no, no, no. Entonces, ¿cuál es la derivada de coseno de x cuadrado? Menos Eh, seno. Menos seno, ahí está, menos seno de x cuadrado por la derivada interna, porque el argumento del coseno es otra función. Entonces es menos seno de x cuadrado por la derivada de x cuadrado, que es 2x. ¿Sí lo ven? Entonces 2 menos seno de x al cuadrado por 2x. Este 2x solo multiplica el seno, ¿ok? Que es el seno es la derivada por la derivada interna. Entonces, ¿cómo queda ese ejercicio? Queda, bueno, yo les decía, en rojo está la derivada interna del seno de x, que es todo esto que está en rojo, es coseno de 2x menos coseno de x a la 2. Por la derivada interna de 2x menos coseno de x al cuadrado, que es todo esto, ¿cierto? 2 menos el seno de x a la 2 por la derivada interna de x a la 2, que es 2x. Okay. Entonces queda así. Euler queda igual, es Euler de seno de 2x menos coseno de x cuadrado. Aquí me equivoqué poniendo los paréntesis. Este paréntesis que está aquí, del ladito izquierdo, no debí ponerlo. Entonces, es así como está aquí. Entonces, o sea, eso no cambia mucho, simplemente me hace falta quitarlo o poner otro acá. Pero igual está bien. Entonces, Euler queda igualita, menos coseno de 2x menos coseno de x cuadrado, por, entonces aquí ¿qué hice? Traje el 2x que multiplica este menos seno de x cuadrado, lo traje para acá. O sea, yo siempre trato de colocar las funciones que no son trigonométricas delante de las funciones trigonométricas. No me gusta tener funciones que no son trigonométricas después de la función trigonométrica porque uno se confunde. Profe, Sí. Dime, una pregunta. dime. Ahí, ¿qué pasó por adelante? ¿El 2x o el Sí, seno de x cuadrado? el 2x, el 2x. Por eso, El entonces, 2x pero entonces es positivo o pasa negativo, ¿no? bueno, aquí esto es negativo, ¿cierto? Todo esto que está aquí, todo esto es negativo. Este es positivo, yo lo coloco simplemente aquí adelante y eso no cambia. O sea, queda menos 2x seno de x cuadrado. Ah, Es ok. como si yo tuviera menos 2 por 3, es lo mismo que si yo pongo menos 3 por 2, es lo mismo. Yo lo pongo aquí. Entonces, menos 2x seno de x a la 2. Lo puse aquí, el menos ahí lo conservo. No pasa nada. Listo, entonces lo siguiente es, pues, este menos por menos. Esto aquí es una multiplicación, ¿cierto? Aquí hay una multiplicación por el paréntesis. Entonces, menos por menos, a más. Entonces, a 2 más 2x seno de x al cuadrado. ¿Ya? Y entonces esa es la derivada de esta función. Es este término que está aquí. Toda esa función es la derivada de esto. ¿Ok? Bueno, vamos ahora sí a entrar al tema nuevo, a la derivada implícita, derivación implícita. Voy a compartirles la otra presentación.
Derivación implícita es muy importante para ecuaciones diferenciales. De hecho, con los muchachos de ecuaciones, el curso de ecuaciones que tengo ahora, me tocó hacerles una clasecita para explicarles derivación implícita porque ellos como que no lo vieron. Y eso es fundamental. Hay una parte cuando vemos solución de ecuaciones diferenciales por sustitución, hay que saber derivación implícita. Y ellos no sabían hacerlo, me tocó enseñárselo. Esto es fundamental, esto hay que verlo. Entonces vamos a ver derivación implícita. Okay. ¿Qué es la derivación implícita? La derivación implícita se utiliza para derivar funciones cuando la variable dependiente, ¿la variable dependiente cuál es? La y. La y. Y depende de la x. La variable dependiente no puede expresarse de forma explícita. ¿A qué me refiero con de forma explícita? Una función que dice y igual a x a la 2, la y está ya despejada, absolutamente despejada. Está y solita igual a cualquier cosa. Pero si yo tuviera la función, por ejemplo, y a la 2 por x igual a x a la 2 más 1, la y no está despejada todavía, está al cuadrado multiplicada por otro término. Cuando la función no está escrita de forma explícita o no se puede escribir de forma explícita, o también, aquí también dice, cuando se tienen funciones de más de una variable, eso se ve pero en cálculo vectorial, cuando se tienen funciones de más de una variable, se aplica la derivación implícita. Entonces me voy a explicar a qué me refiero con eso. Digamos que tuviéramos esta función. Esta función dice y cuadrado más x cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación. ¿Alguno de ustedes sabe qué ecuación es esa? Esa es la ecuación de ¿qué? De un círculo. Esa es la ecuación de un círculo de radio 1. Eso se ve en geometría analítica. La ecuación de un círculo de radio 1 es esta. Y al cuadrado más x cuadrado igual a 1. Como ustedes pueden ver ahí, la y está al cuadrado y no está despejada. O sea, no tenemos y igual a algo. De todas formas, en esta ecuación, en esta función, nosotros podríamos despejar la y. Pasamos la x cuadrado allá a restar, queda 1 menos x cuadrado y sacamos raíz cuadrada. El y sería igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Aquí se puede despejar, pero hay funciones en las que simplemente no se puede despejar, pero eso no significa que uno no pueda calcular la derivada de la función y con respecto de x. Entonces yo les voy a explicar cuál es el procedimiento para hacer la derivada de una función cuando está así implícita, cuando la y no está despejada. Eso se puede hacer. O sea, nosotros podemos calcular de y de x sin necesidad de que la y esté despejada. ¿Cómo se hace eso? Se hace de esta manera. Sacamos la derivada con respecto de x de cada término, ¿sí? Como siempre hacemos, nosotros derivamos cada término de la expresión, lo derivamos con respecto de x. Entonces aquí tenemos derivada de y cuadrado con respecto de x más derivada de x cuadrado con respecto de x igual a derivada de 1 con respecto de x. ¿Qué pasa? La derivada de 1 con respecto de x, ¿a qué es igual? Dígame. 0. 0, muy bien. Sí, es una constante. Es 0, muy bien. La derivada de x a la 2 con respecto a x, ¿cuál es? 2x, muy bien. 2x. Pero, ¿qué pasa, muchachos? Nosotros no podemos derivar y cuadrado con respecto de x así nomás. Porque aquí dice, es con respecto, aquí dice que la variable a derivar es la x. Es la x. Y aquí no hay una x. Bueno, aquí tampoco lo está. Pero podríamos decir que sí lo está, pero con grado 0. Aquí sí está la x, pero con grado 0. Pero aquí no hay una x. Aquí la variable es y. Entonces, cuando está así, eso no podemos poner 2y y así nomás. Sí, igual, aquí sería 2x, ¿cierto? Aquí no podemos 2y, no podemos poner 2y así nomás. Entonces, este es el término problemático en estos tipos de problemas. Este es el término que debemos aprender a resolver. ¿Cómo derivar con respecto a x una función implícita? Y al cuadrado es una función implícita. Una variable implícita, perdón. ¿Cómo la derivamos? No es muy difícil. ¿Cómo se hace? Se hace así. La derivada de y cuadrado con respecto de x es igual a todo eso. Esa derivada de y cuadrado con respecto de x es igual a todo esto. Es igual a la derivada de y cuadrado como si la variable fuera la y, o sea, con respecto de y. Ahí dice derivada de y cuadrado con respecto a y por
la derivada interna con respecto a x. Eso es todo. La derivada de la función implícita de la ecuación, perdón, la derivada de la variable implícita con respecto a ella misma por la derivada interna. La derivada interna en este caso es y de x. Entonces, la derivada de y cuadrado con respecto de x es la derivada de y cuadrado como si la variable fuera la y por la derivada interna. ¿La derivada interna cuál es? Recuerden, la derivada interna es la derivada del argumento de la función. ¿Cuál es el argumento aquí? Y, simplemente es y. Entonces, el argumento es la derivada de y de x. Listo. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de y cuadrado si la y fuera la variable? Dígame. 2y. 2y, muy bien. Sí, entonces, ¿esto cómo queda? La derivada de y cuadrado, como si la variable fuera la y, o sea, con respecto a y, es 2y. Entonces queda 2y, esto es 2y que multiplica a dy de x, 2y que multiplica a dy de x, más la derivada de x a la 2 con respecto a x, es 2x, ¿cierto? 2x, igual a la derivada de 1 con respecto a x, que es 0. Listo, entonces ya cuando tenemos esta ecuación, lo que hacemos es despejar la derivada de y con respecto a x. La despejamos. Entonces, el 2x pasa para acá, pasa a la derecha restando, y el 2y pasa dividiendo. Entonces, menos 2x sobre 2y. Simplifico el 2 sobre 2 es 1, entonces me queda que la derivada de y con respecto de x es igual a menos x sobre y. Ahí ya calculé la derivada de y con respecto de x partiendo de una ecuación, de una función que tenía la variable implícita. ¿Ok? Entonces vamos a ver otro ejemplo para Profe, entender. Dime, hay unos dime. compañeros que están ¿Están pidiendo qué? ingreso a la Ok. clase. Gracias. Bueno, pero no los veo. ¿Dónde estarán? Que lo pidan de nuevo porque no me salen. Ok, ya les digo que lo pienso, ok. Bueno, espero que me la pidan. Aquí estoy viendo. Lo que pasa es que a mí no me sale, yo no me puedo dar cuenta de eso porque estoy allá en la presentación y lo que yo escuche, yo me distraigo. Mm. Entonces espero a que den la petición. Tienen es que insistir. No, aquí no aparece nada. Ya les puse, profe, y me dicen que no estoy mandando nada, otro me dice ya lo hice y nada, no puedo ingresar, o sea, no sé, eso es lo que esté en el grupo. Es que ustedes le están diciendo que lo hagan y lo que ellos hacen es decir que ya lo hicieron, ¿no? Que lo vuelva a hacer, que lo vuelva a hacer. Le manda el código, que acaso no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que no le sale si no tiene? Dice que mande el código. Entonces, ¿qué es lo que está tratando, a qué es a lo que está tratando de entrar? Si no tiene el coso. Increíble. Parece 40 minutos después. Ah, interrumpí la clase. No tiene la dirección, no tiene nada. Bueno, vamos a esperar un rato. Profe, no entiendo cómo se vuelvan a mandar el link y el link está solamente 5 mensajes más arriba. Ya se lo mandaron.
¿Quién sabe que se pusieron a ese y que mande el código? Usted nada más le da eso ahí a entrar y ya. Vamos a verle la hora. 40. Que cierre eso y... Vamos a hacer una cosa. Yo voy a cerrar la mía y la voy a volver a abrir. Ustedes quédense ahí. ¿Ok? Vale. Listo. Ahora sí. Ok, estábamos aquí. Ok. Bueno, ya se conectaron. Entonces, estábamos viendo el procedimiento, o sea, la lógica de calcular una derivada implícita, ¿cierto? Como aquí tenemos la variable dependiente, que es la y, no está de forma explícita, tenemos que aplicar la derivación implícita. Entonces, la derivación implícita, o sea, tenemos que calcular la derivada de y cuadrado con respecto a x. ¿A qué es igual la derivada de y cuadrado con respecto a x? Es igual a la derivada de y cuadrado como si la variable fuera la y, o sea, con respecto a y, por la derivada interna. Como el argumento es simplemente y, entonces colocamos de y de x. O sea, la derivada interna es de y de x. Entonces teníamos que 2, ¿cuál es la derivada de y cuadrado con respecto a y? 2y, que multiplica de y de x, 2y por dy de x, más la derivada de x a la 2 con respecto a x es 2x. Es igual a la derivada de 1 con respecto a x, que es 0. Okay. Les decía que lo que tenemos que hacer es simplemente despejar la derivada. El 2x pasa para la derecha restando y el 2y pasa dividiendo. Luego simplificamos los dos. 2 sobre 2 es 1. Entonces nos queda de y de x es igual a menos x sobre y. Y ahí calculamos la derivada de y con respecto a x partiendo de una función implícita. Vamos a hacer más ejemplos para que entendamos ese procedimiento. Digamos que tuviéramos esta función, coseno de x por seno de y igual a un cuarto. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Díganme ustedes. No le presten atención a lo de la derivada implícita todavía. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que aplicar derivada de qué? Tenemos coseno de x por seno de y. ¿Cómo derivamos ese término? Fue con la derivada Bueno, de cociente. ¿la derivada de qué? De cociente. Ahí no hay un cociente. Vamos a derivar coseno de x por seno de y. Eso es una multiplicación. Coseno de x por seno de y. ¿Ok? Eso es una multiplicación. Es la derivada de un producto, no de un cociente, de un producto. Aquí yo tengo un producto de dos funciones, de coseno de x y de seno de y. Esto no es un cociente, eso es un número. Esto no es un cociente de funciones, eso es un número, un cuarto. Entonces es la derivada de un producto. Entonces, ¿cómo es la derivada del producto? Del producto es la segunda función por la derivada de la primera más la primera función por la derivada de la segunda. Igual, recuerden que nosotros lo que hacemos es derivar todos los términos de la ecuación. Entonces, es igual a ¿qué? A la derivada de un cuarto con respecto de x. ¿Cierto? Entonces, seno de y pues queda así. ¿Cuál es la derivada de coseno de x con respecto a x? Dígame. Seno de Y.
No, la derivada de coseno de x con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de coseno de x? ¿Cuál es la derivada del coseno? ¿Cuál? Seno. Menos seno. Ojo, la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos seno. ¿Ok? La derivada de coseno de x es menos seno de x. Entonces, esta derivada de aquí no tiene problema, nosotros sabemos hacerla, ya la sabemos hacer. La que tiene problema es esta. Bueno, problema quiero decir que es a la que hay que hacer implícitamente. Porque aquí tenemos una función de y derivada con respecto a x. O sea, tenemos la función implícita de y la tenemos que derivar con respecto a que tenemos que hacerle esa formulita que vimos en la diapositiva anterior. Aquí tenemos la función de y, derivarla con respecto a x. Un momento, ya voy a admitir a alguien. Entonces les decía que lo que estamos haciendo es esto. Esta es la parte, el meollo de la derivada implícita. Esos términos que sean como este, que tenemos que derivar una función implícita de y con respecto a x. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace la derivada de esa función implícita como si la variable fuera la y se multiplica por la derivada interna del argumento. Entonces, en el otro ejercicio, ¿cómo queda? Bueno, les decía, este es el término que debemos desarrollar con derivada implícita. Este término. Entonces, ¿cómo queda ese término? Bueno, esto que les decía, derivada del coseno de x con respecto a x es menos seno de x, eso ya lo sabemos. Queda seno de y por menos seno de x, más coseno de x por, pues vamos a desarrollar esta derivada de esta función implícita de y sobre de x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos la función implícita, la derivada de seno de y, como si la variable fuera la y, por la derivada interna del argumento. Entonces, la derivada del argumento, que es la derivada interna. Entonces, como el argumento es y, pues simplemente de y de x, ¿cierto? De y de x. Es igual a la derivada de un cuarto con respecto a x, la derivada de una constante es 0. Entonces, ¿sí me entendieron? ¿Sí me entienden lo que yo hago? Eso que yo hago cuando paso de aquí a acá. Recuerden que ¿qué es la derivada? ¿Cómo se resuelve la derivada de una función implícita de y con respecto a x? Se deriva esa función como si la variable fuera la y se multiplica por la derivada del argumento de la función, o sea, la derivada interna, que en este caso como es y, el argumento es y, ¿no? Entonces, de y de x. Y esto aquí va a ser la derivada de una constante. Listo. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de seno de y con respecto a y? O sea, como si la variable fuera la y. ¿A qué es igual? Es igual a la derivada del seno de y con respecto a y. Díganme. Ustedes saben. ¿Cómo, bro? Repite la pregunta. ¿A qué es igual la derivada? Exacto, ¿a coseno de qué? ¿Coseno de qué? Pasa que no se enreden porque aquí vean la y. Imagínense que eso fuera una x. Imagínense que, o sea, la de seno de X. no, no. ¿A qué la pregunta es, ¿a qué es igual la derivada del seno de y? Como si la variable fuera la y. O sea, la variable es la y, ¿cierto? ¿A qué es igual la derivada de seno de y? Coseno de y. Coseno de y, exacto. Así de sencillo, coseno de y. O sea, la derivada del seno es el coseno. Entonces, coseno de y. Esa es la derivada. Entonces queda seno de y por menos seno de x más coseno de x por coseno de y, que es la derivada de seno de y, por de y de x. De y de x. Lo que sigue ahora, despejar la derivada. Entonces, ¿qué hice? Pasé al lado derecho este término, este factor. Seno de y por menos seno de x. Como esto es negativo, o sea, si este negativo es lo mismo que si yo lo tuviera aquí. Esto es negativo, pasa al otro lado positivo. Entonces, al otro lado pasé seno de y por seno de x. Y del lado izquierdo dejé coseno de x, coseno de y de x. Dejé ahí.
Entonces, ahora vamos a pasar coseno de x y coseno de y, lo vamos a pasar a dividir. Nos queda de y de x es igual a seno de y por seno de x sobre coseno de x por coseno de y. Voy a reordenar, voy a hacer un pequeño cambio ahí. Simplemente puse, como esos son factores, yo le puedo cambiar el orden. Le puedo cambiar el orden. Coseno de y lo puse aquí y el coseno de x lo puse aquí. Le cambié de posición a estos dos. Eso es como si tuviera 2 por 3, es lo mismo que 3 por 2. No pasa nada. Bueno, y ya cuando lo ven así, ¿qué ven ustedes ahí? Tenemos seno de y por seno de x sobre coseno de y por coseno de x. ¿Cómo se simplifica eso? ¿Eso es igual a qué? ¿A qué es igual eso que ustedes ven ahí? Tienen seno de y sobre coseno de y y seno de x sobre coseno de x. O sea, ¿a qué es igual? ¿A qué? Seno de y cuadrado. No, seno de y cuadrado es si tú hubieras multiplicado seno de y por seno de y. Ahí no hay seno de y por seno de y. ¿Qué es seno sobre coseno, muchachos? ¿A qué es igual el seno sobre el coseno? Tangente. Tangente, tangente. Seno sobre coseno de la misma variable. Seno sobre coseno de la misma variable es igual a tangente de esa variable. Entonces, ¿cómo queda eso? Díganme. Tangente de Y, Tangente profe. de y por tangente de x. Exacto, tangente de y por tangente de x. Así queda. Tangente de y por tangente de x. Seno de y sobre coseno de y es tangente de y. Por seno de x por coseno de, sobre coseno de x es tangente de x. Esa es la derivada de esta función. La derivada de esta función implícita es tangente de y por tangente de x. Entonces, ¿está claro hasta ahí? Díganme qué parte es como la más enredada o cuál tengo que explicarles mejor antes de seguir, porque los que siguen son un poquito más complicados. ¿Está todo bien hasta ahí? Muchachos. El silencio. Profe, Dígame. yo me enredé un poquitico en el cambio de la fórmula. ¿De dónde a dónde? Desde el punto donde está el segundo punto encerrado en azul. De aquí para acá. Sí, Ok. Entonces, aquí tenemos derivada de seno de y con respecto a y. Tú simplemente vas a sacar la derivada de seno de y. ¿A qué es igual la derivada de seno de y? A coseno de y. Seno de y. Multiplicado por dy de x. Ahí está, dy de x. Fue lo único que hice. Derivada de seno de y con respecto a y es coseno de y por dy de x. Dy de x lo dejé igualito. Es lo que yo necesito hallar. Yo necesito hallar dy de x. La de y de x yo no la debo tocar. Eso es lo que voy a calcular. Lo voy a despejar. Ahora sí. sí, ya, sí, listo, gracias. ¿Alguien más? Bueno. Pero si está claro o no está claro lo que he hecho hasta ahora. Hasta ahora está claro, profe. Okay, ¿alguien más? ¿Sí está claro? Porque mientras más avance, mientras más avance, se va a hacer más complicado. Entonces, vamos a hacer esta. Está un poquito más fácil. Y es igual a seno de y por coseno de x. Yo ahí no puedo. Ahí dice y igual. Parecería que la y está despejada, pero no está despejada porque acá del lado derecho tengo un seno de y. No tengo la y exclusivamente en un lado, la tengo en ambos lados, no está despejada. Entonces esta es una función donde la y está implícita. Pues vamos a derivarla. ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos derivada de qué? Ahí está. ¿La derivada de qué? Muy bien, Carlos. Es derivada de un producto. O sea, aplicamos derivada de un producto. Entonces, nos queda así. La derivada de esto es de y de x, ¿cierto? Derivamos todos los términos. Derivada de y de x y la derivada de todo esto, que es la derivada de un producto. La derivada de este producto aquí es igual. La segunda función por la derivada de la primera, con respecto a x, obviamente, ¿no? La segunda función por la derivada de la primera,
más la primera función por la derivada de la segunda. ¿A cuál de las derivadas esas tenemos que aplicarle la fórmula implícita, la derivación implícita? ¿A cuál? A derivada de seno de y sobre dx. Muy bien, a esa, a derivada de seno de y con respecto a x, a la que tenemos que aplicarle la derivación implícita. Porque tengo la función implícita de y con respecto a x. Esta es la de coseno de x sobre de x, es facilita, o sea, ya la sabemos. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, bueno, ¿cómo queda la derivada de seno de y con respecto a x? O sea, ¿cómo la descompongo? ¿Cómo la desarrollo? No el resultado, sino cómo se expresa. Se expresa como derivada de seno de y con respecto a ¿qué? Dígame. O sea, así como hice en el punto anterior. ¿Qué hice Por eso, esto? profe, sobre y, ¿no? Exacto, con respecto a y. Es así, Por, derivada de seno de y con respecto a y por la derivada interna, o sea, la derivada del argumento, por de y de x. De y de x. No siempre va a quedar de y de x. ¿Por qué aquí queda de y de x? Porque el argumento es simplemente la y, entonces yo coloco de y de x. Si esto en otros, ahora en el ejercicio que sigue van a ver que no siempre queda de y de x así directamente. Pero en este caso sí, porque como el argumento es y, pues yo coloco de y de x. La derivada con respecto a x de y. Listo. Entonces, profe, una preguntita aquí. dime. Ahí donde dice, ajá, el seno de y, ¿por qué cuando se saca la derivada acá, donde dice de y, por qué no se pone coseno de y? ¿En qué parte? Dice Ahí, seno de y aquí. ahí. Y acá cuando Sí. se pasa, queda de y sobre, con respecto a x. Ah, bueno, porque la estoy haciendo por paso, sin desarrollar. Tú la podrías escribir directamente. Tú podrías escribir directamente coseno de y. Tú podrías Ajá. hacerlo. Pero yo estoy haciéndolo paso por paso para que vean cómo es el procedimiento. Ah, Para ok, que ok. sepamos de dónde sale ese coseno de y. ¿Ok? Listo, pues, gracias. Entonces, yo escribí, porque esta es la fórmula, este es el principio que debemos aplicar. Derivada de seno de y con respecto a y por de y de x. Si ustedes colocan directamente aquí coseno de y, está perfecto. Ya ustedes se saben el paso y lo resolvieron directamente. Pero bueno, entonces, ¿a qué es igual la derivada de seno de y con respecto a y? Dígame. Eh, coseno de y. Coseno de y, sí, lo que estamos diciendo. Entonces, queda coseno de x. La derivada de seno de y con respecto a y es coseno de y por de y de x. Aquí tenemos seno de y por menos seno de x. Entonces, todo este factor queda negativo porque tenemos más por menos. Ya, menos seno de y por seno de x. Entonces, ¿qué creen ustedes que debemos hacer ahora? Necesitamos despejar de y de x. ¿Qué hacemos? Ya ahí lo demás es álgebra. Se pasa a dividir el coseno de x y coseno de y. Ahí no puede pasar a dividir directamente, porque aquí tenemos otro factor sumando. Lo que tenemos que hacer primero es agrupar los términos que tienen de y de x. Agrupar y de x con seno de x. Mira, lo que hacemos es, X con x y con y. no. Nosotros necesitamos despejar de y de x. Y para yo despejar de y de x necesito primero agrupar los términos que tienen de y de x, factorizarlos y ahí sí despejo. Eso es álgebra. Entonces yo cojo coseno de x por coseno de y por de y de x, lo paso para el lado izquierdo, todo esto restando. Es que esto es un solo término, todo esto es un solo término, están puras multiplicaciones, todo esto es un término. Lo paso para acá restando. Paso restando para la izquierda, queda de y de x, esto de aquí, menos todo esto. Todo esto acá está positivo, pasa para la izquierda negativo. Menos coseno de x por coseno de y por de y de x. Igual a todo lo que me quedó en la derecha, que es menos seno de y por seno de x. Y ahora sí puedo factorizar de y de Profe, x. ¿Sí?
No sé, es que lo veo exactamente igual y no sé de dónde salió el menos. El menos. Ok. Aquí tienes seno de y, aquí, seno de y por menos seno de x. Ok. Eso aquí es igual, eso es igual a menos. O sea, imagínate que tú tienes menos x, perdón, x por menos y. X por menos y. En otro ejemplo, x por menos y. X por menos y es lo mismo que menos xy, ¿cierto? X por menos y es lo mismo que menos xy. Yo aquí tengo seno de y por menos seno de x. Este menos, aquí tengo Más positivo o menos. y negativo. Más por menos, da menos. Todo esto da menos. Todo este factor queda negativo. O sea, Profe, imagínate, sí, a- acá abajito, o sea, en su pantalla, en la parte inferior izquierda, los sí, dos cosenos que están en la parte de abajo, el de arriba sí. está normal y abajo sale el negativo. Ok, es que mira, aquí tengo dy de x es igual a coseno de x por coseno de y por dy de x. Lo que yo digo es que tenemos que agrupar en el mismo lado todos los términos que tengan de y de x para poder factorizar y despejar de y de x. Entonces, como aquí están positivos, del lado derecho de la ecuación están positivos, los paso al lado izquierdo de la ecuación negativo. Eso es lo que hice. Todo este término aquí está positivo, todo este término aquí está positivo y lo paso para el lado izquierdo de la ecuación negativo. Entonces coloco dy de x menos todo esto, menos coseno de x, coseno de y de x, igual a lo que me quedó, a menos seno de y por seno de x. ¿Ok? Ahora Ok. sí. Sí. Listo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es factorizar de y de x. De y de x es una variable, es como si tuviéramos una z o una a, una x, una y, es una variable que se puede factorizar. Entonces, Profe, una preguntita. Cuando dígame. usted está señalando, usted no tiene algún mouse por ahí que se vea, porque a veces uno se pierde, no sé. Para eso, Cuando hunde, que aparece. ¿ah? Así cuando está hundiendo el clic aparece, pero cuando está señalando que aquí, que allá, no se ve dónde está parado. Ok. Bueno, yo trato de hundir el cosito para cuando estoy señalando. Ah, ya te entiendo. Cuando yo señalo que no, que todo este término está bien. Ok, ya Es entiendo. correcto. Bueno, lo tendré en cuenta. Gracias. Entonces, yo les decía era que todo este término de aquí, coseno de x por coseno de y por dy de x, como aquí está positivo, de este lado de la ecuación está positivo, lo paso al lado izquierdo, negativo, menos coseno de x, coseno de y por dy de x. Acá está negativo. Igual a lo que quedó aquí. Es menos seno de y por seno de x. Entonces, vamos a factorizar dy de x. ¿Cómo? Vamos a factorizar dy de x en esto. Aquí tenemos dy de x menos coseno de x, coseno de y por dy de x. Vamos a factorizar dy de x. ¿Cómo queda? Factoricémoslo. Dy de x que multiplica a qué? A menos coseno de x por coseno de y. Falta algo, casi. Ujú. Vamos a factorizar. Miren, tengo dy de x menos coseno de x. Dime. Y ahí es X. Dy de x que multiplica a qué? O sea, dy de x paréntesis y qué queda en la factorización. Si yo aquí Ay, tengo dy de x menos coseno de x, coseno de y por dy de x, vamos a factorizar dy de x. por eso queda dy de x menos coseno de x por coseno de y. Falta algo. Que se le agrega ahí mismo el menos seno de y y seno de Falta x. esto. Miren, lo puse acá. Aquí tengo un término y aquí tengo otro término. Todo esto es un término. Entonces es de y de x que multiplica que a 1, aquí para este es 1. 1 menos coseno de x coseno de y. 1 menos coseno de x menos coseno de y. ¿Sí entendieron eso? Esto es álgebra. Esto no debería tener misterio. ¿Por qué se volaron ese 1? De y de x, imagínense que es una x.
Ah, ok, la X vale 1, entonces se pone el 1. Exacto. dy de x tiene un coeficiente que es un 1. Ok, ¿Sí? ok. 1. Sí. dy de x tiene aquí un 1. Es 1 menos esto. Es dy de x que multiplica, paréntesis, 1 menos coseno de x coseno de y. 1 menos coseno de x coseno de y. Listo. ¿Ok? Igual a todo lo que está del lado derecho. Menos seno de y por seno de x. Listo. Y ahí, bueno, y ahora como despejo de y de x. Ahí está simple. Ahí lo que hay que hacer es algo elemental. ¿Qué hay que hacer ahí ahora? ¿Cómo despejo de y de x? Es simple la respuesta, pero necesito Eh, Vas a dividirte pasa a dividir. el 1 Exacto, menos coseno de X por coseno de Y. exacto. Todo eso pasa a dividir. Eso es un factor. Eso es como si todo fuera un número. Eso pasa a dividir. Muy bien. De y de x es igual a menos seno de y por seno de x sobre 1 menos coseno de x por coseno de y. Ya ahí está resuelto el problema. Sin embargo, si yo les digo, aquí, ahí arriba tienen ese menos seno de y aquí, menos seno de y por seno de x. ¿Cómo quito yo ese menos? ¿Qué tengo que hacer abajo para quitar ese menos? Álgebra. Si yo quiero quitar ese menos, ¿qué tengo que hacer abajo? O sea, no sé. O sea, si yo tengo, imagínense que yo tengo menos 1 sobre 1 menos x, menos 1 sobre 1 menos x. ¿Qué hago yo para quitar ese menos el negativo de arriba? ¿Qué hago abajo? Lo cancelo. No. Si yo tengo menos 1 sobre 1 menos x, ¿qué hago Por abajo para quitar el menos 1 arriba? El signo negativo arriba. el 1, ¿no? No. Esto. O sea, lo que hacen es aquí cambiarle los signos. Cambiarle los signos. Que Factorizar abajo un signo negativo, entonces el 1 queda negativo y este queda positivo. Coseno de x por coseno de y menos 1. como si el 1 tomara los dos menos de seno y coseno. No exactamente, sino que abajo tengo que factorizar un signo negativo para cancelarlo con el de arriba. ¿Y cómo factorizo yo un signo negativo abajo? Saco el signo negativo y entre paréntesis todo me queda con los signos contrarios. Eso es álgebra. ¿Ok? De todas formas, esta ecuación de aquí ya está, es correcta. Esta ecuación es correcta. Es equivalente con la de abajo, pero si yo quiero quitar ese menos, abajo tengo que cambiar los signos. ¿Ok? Eso es álgebra. Listo. Entonces, bueno, hasta ahí, ¿cómo estamos? Dígame. Está muy fuerte. Profe, bien. ¿Quién más? A ver, ese silencio, el silencio cuando si el estudiante que dice que entiende, cuando dice que entiende porque entiende. Y si no dice nada es porque no entiende, porque le da pena. Hasta ahí, ¿cómo estamos? Dígame. Tienen pena. Excelente. No, voy a preguntarles directamente. A ver. Carlos, ¿tú qué? Carlos Vega, ¿tú cómo estás? No, profe, bien. Lo que toca es echar la estudiadita, volver a ver video, hacer más ejercicio ya. Sí, Pero, yo le voy a... o sea, aprendiendo a derivar, créame que todo se hace más fácil. Por ejemplo, saber cuál es la derivada de seno de X, la derivada sí, del coseno, sí. es muy fácil. O sea, pero hay que echar la estudiadita y seguir practicando. Pero Entiendo, muy bueno, sí. profe, la verdad es que he entendido. Sí, listo, te entiendo. Es algo así como que los pasos no están claros porque de pronto no tienen clara cuál es la derivada, etcétera. Entonces, hay que estudiar. Claro, así es, pero claro, hay que estudiar, o sea, yo he aprendido ya por la derivada de seno, cuál es la derivada de coseno, ¿me entiendes? O sea, se hace mucho Sí, más fácil el desarrollo de los ejercicios. ok. O sea, Loraine, disculpa, Carlos. Loraine, ¿tú cómo estás? ¿Tú entiendes, Loraine? ¿Quién más? Sí, profesor, yo sí entiendo, está todo claro.
Sí, ¿estás segura? Yo no sé. ¿Quién más está por aquí? Sí, profe. Heider Márquez, ¿tú entiendes? Junior, ¿entiendes? Junior Fernández. Sí, profe. Lo voy a estudiar, así como ese compañero, pero todo bien. Ok, vamos a hacer otro para ver cómo estamos. De todas formas, y cada vez a uno más difíciles. Este fue el que hicimos. Vamos a hacer este. Este es un poquito complicadito. No es difícil, pero se puede hacer. Entonces, tenemos y al cuadrado más xy igual a Euler de y al cuadrado. Entonces, es implícita, ¿cierto? La y no está despejada ni se puede despejar de ninguna manera eso ahí. No hay forma en la que ustedes puedan factorizar esa y despejarla. Ahí hay que aplicar derivación implícita. Entonces, eh, listo. Entonces, lo que hacemos, recuerden, lo que hacemos es sacarle la derivada a todos los términos. Le vamos a sacar la derivada a y al cuadrado, la derivada a xy y la derivada a Euler de y cuadrado. Entonces, ¿a cuáles hay que aplicarle derivación implícita? ¿A qué términos? Dígame. A y cuadrado. A y cuadrado, listo. ¿A cuál más? A Euler y cuadrado. A Euler y cuadrado. A xy no. Pero ¿qué hay que hacer en xy? La derivada. ¿La derivada de qué? ¿De qué? Producto. De un producto. Muy bien, pues está x por y. El producto, multiplicación del producto. De un producto. Entonces, aquí hay que hacer, en y cuadrado hay que hacer derivación implícita. Aquí hay que hacer la derivada de un producto y aquí también hay que hacer derivación implícita. Vamos a hacerlo. Entonces, lo que hacemos es la derivada con respecto a x de todos los términos, paso por paso. Entonces, la derivada de y cuadrado con respecto de x, más la derivada del producto de xy. ¿Cuál es la derivada del producto? La segunda función y por la derivada de la primera, o sea, de x sobre de x. Yo aquí pude haber puesto 1 de una vez, la derivada de x es 1, pero aquí de x sobre x es 1, más la primera función por la derivada de la segunda, la derivada de y, la primera función por la derivada de la segunda, por de y de x. Esa es la derivada del producto, ahí está en paréntesis. Y luego la derivada de Euler de y al cuadrado con respecto a x. Entonces decíamos que a la derivada de y cuadrado con respecto a x, hay que hacerla implícita y a la de Euler también. Entonces, ¿cómo queda la derivada de y cuadrado con respecto a x? Apliquémosle la fórmula de la derivada implícita. ¿Cómo queda? Descríbanme, o sea, no me den el resultado, descríbanme cómo queda la fórmula de la derivada implícita. Recuerden, es la derivada de y cuadrado como si qué. Con respecto a y. Exacto, con respecto a y. Con respecto a y, listo. ¿Y qué falta? Falta algo. Por la derivada de x con respecto a x. No, la derivada de y con respecto a De x. La y con derivada de y. respecto a x. Por la derivada interna. Por la derivada de y con respecto a x. Entonces, queda derivada de y a la 2 con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. ¿Ok? Es la derivada interna. La derivada interna es la derivada del argumento. El argumento aquí es y. Derivada de y con respecto a x. En el paréntesis, ¿qué queda? Y por de x sobre de x, eso es 1. Queda y por 1 más x por de y de x. De y de x queda así. Todo el término que tenga de y de x me lo dejan quietecito, eso no traten de desarrollar nada, eso queda así porque eso es lo que necesitamos. Listo. ¿Y cómo queda la derivada de Euler y cuadrado con respecto a x? Derivada. Dime. Con respecto a y. Con respecto a y. Por derivada de y con respecto a x. Ojo, casi. Por eso escogí este ejercicio. Recuerden, es derivada de Euler y cuadrado con respecto a y, de Euler y cuadrado con respecto a y, por la derivada interna, o sea, la derivada del argumento. Pero el argumento es y cuadrado. El argumento no es y. El argumento es y cuadrado.
Entonces es la derivada de y cuadrado con respecto a x. Les pregunto algo. ¿Por qué aquí el argumento es y aquí el argumento es y cuadrado? Si en ambas está y cuadrado. Porque la de X está elevado, la Y al cuadrado 2 veces, por decirlo así. Digamos, porque la razón es, sí, por ahí va la cosa. La razón es, Profe, simplemente porque Euler está elevado a y cuadrado. sí, por ahí es la cosa. Venga, se los digo de forma más clara. Porque aquí, esta que estoy señalando, la función es de potencia, ¿cierto? Es una función de potencia, donde el argumento es la y está elevado a un número, a un n, a la 2. Mientras que aquí la función exponencial es Euler elevado a algo. ¿Elevado a qué? A y cuadrado. Entonces el argumento es y cuadrado. ¿Sí pilla? Sí. Aquí el argumento es y, aquí el argumento es y cuadrado. Porque esta es la función de potencia. ¿Y cuál es la variable? La y. Y esta es una función exponencial. ¿Y cuál es la variable? Y cuadrado es la variable. ¿Ok? Entonces, cuando lo tenemos así, pues esta, decíamos que como está de y cuadrado con respecto a x, queda de y cuadrado con respecto a y por de y de x. ¿Por qué? Porque el argumento es y de x. Pero acá queda de derivada de Euler y cuadrado con respecto a y por la derivada del argumento que es y cuadrado, la derivada de y cuadrado con respecto a x. Y esa derivada de y cuadrado con respecto a x, ¿cómo se hace? Ya la hemos hecho. ¿Cómo se hace? Veanla aquí, ve. Veanla aquí, ve. Hace así. Ah, otra vez. Hace otra vez. Exacto. Hace Ok, otra vez. bueno, vamos desde el comienzo. Entonces acá queda 2y por... No, voy a escribirlo. 2y por dy de x Ajá. más y más x por dy de x igual la derivada de Euler con respecto a y. Es la ¿Cuál es? misma. La misma, Euler y cuadrado. Y la Ok. derivada y cuadrado con respecto a Con x, ¿qué respecto a es? y Es exacto con respecto a y por dy de x. de y de x. Exacto. Entonces, y esa derivada de y cuadrado con respecto a y es 2y otra vez. Sí, queda 2y por dy sobre... con respecto a x, pues. Exacto, queda así, Eso. aquí. Bien. Listo, y ahí, ¿ahora qué hacemos? Se factoriza 2y. 2y de y con respecto a x. Vamos a agrupar primero los términos que tengan la derivada. Los vamos a agrupar, ¿ok? En Ok. un lado de la ecuación. Y del otro lado dejamos lo que no tenga la derivada. Entonces, ¿este término tiene la derivada? Sí. ¿Este término tiene la derivada? No. No. ¿Este tiene la derivada? Sí. Sí. Y todo esto es un solo término. ¿Esto tiene la derivada? Sí. Entonces vamos a dejar de un lado los que tienen la derivada y del otro lado el que no la tiene. Entonces, la y la pasé a la derecha restando, ¿cierto? Aquí está la derecha restando. Del lado izquierdo quedó 2y por dy de x más x por dy de x y todo esto lo pasé para la izquierda restando. Menos Profe, Euler y cuadrado. ¿Sí? ¿por qué Euler no quedó del lado de la y si no se estaba derivando? No entiendo. Entonces estaba derivando. O sea, sí, pues, o sea, no le estábamos sacando derivada a Euler y cuadrado. Si se la sacamos, acá se la sacamos. Mira. Por eso, pero ya aquí no se le está sacando. Entonces, ¿por No, qué abajo pasa? tiene razón, está bien. No le estamos sacando la derivada, pero lo que estamos haciendo es agrupar los términos que tienen la derivada, que tienen a la derivada. No, o sea, este término tiene de y de x, este término tiene de y de x, y todo esto es un solo término. Todo esto es un solo término. Y tiene de y de x. Entonces tengo que pasarlo todo para allá. Ok. ¿Ok? No puedo dejarlo ahí porque, o sea, si estuviera
Euler y cuadrado más 2y de y de x, listo. Puedo dejar la Euler y cuadrado sola, porque no tiene de y de x, pero aquí sí la tiene, porque todo esto es un solo término, todo esto. ¿Sí? Ok, sí. Todo este término lo paso a la izquierda restando. Listo, entonces factoricemos de y de x. ¿Cómo queda? De y de x que multiplica ¿qué? ¿Ah? Vamos a factorizar de y de x, la derivada de y de Ah, x. De y de x que multiplica ¿qué? A 2x. No. Ok, 2y es el primero, 2y. Ajá. Ay, ya no sé. Miren, tenemos de y de x aquí, de y de x aquí. Es un factor común de y de x y de y de x. Saco de y de x como factor común que multiplica a 2y más x menos Euler Euler cuadrado 2y. igual a menos y. Exacto, así. Queda así. De y de x que multiplica a 2y más x menos 2y Euler y cuadrado igual a menos y. Es una factorización. Factoricé de y de x. De y de x. Yo le decía, de y de x es como si fuera un solo término, una variable, una sola variable. Entonces yo la factorizo. ¿Ok? Ok. Factorizo y multiplica que a 2y en el primer caso más x en el segundo caso menos 2y Euler y cuadrado. Cierro paréntesis. Y del lado derecho queda menos y. Menos y. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que despejar de y de x. ¿Qué hacemos? Dividimos, ¿no? Exacto. Todo ese factor que está acompañando a la derivada pasa a dividir a la y. Queda así. De y de x, queda de y de x igual a menos y sobre todo eso. 2y más x menos 2y Euler y cuadrado. Listo. Entonces, nuevamente, queda, aunque aquí no lo hice, pero si yo quiero quitar ese signo negativo de arriba, ¿qué hago? Ya se lo dije en el anterior. Factorizar. Bueno, sí, Cambia los signos. le cambio los signos al de abajo, ¿cierto? Entonces quedaría, aquí no lo hice, para no aumentarlo más. Entonces quedaría y positivo arriba y abajo queda, este queda positivo y estos dos quedan negativos. ¿Ok? Pues listo, esa es la respuesta, esa es la derivada de esta función. ¿Ok? Entonces, ¿de qué tenemos que estar pendientes? Tenemos que estar pendientes de a qué términos hay que aplicarle derivada implícita, a qué términos hay que aplicarle producto o cociente. Y cuando apliquemos la derivada implícita, tenemos que estar pendientes de la derivada interna. Si el argumento es simplemente la y, pues la derivada interna es de y de x. Pero si el argumento no es y, sino una función de y, o sea, en este caso y cuadrado, entonces tenemos que escribir derivada de y cuadrado con respecto a x. La derivada del argumento con respecto a x, de y cuadrado. Y esto lo tenemos que volver a hacer por derivación implícita, que fue lo que hicimos aquí. La derivada de y cuadrado con respecto a x, ¿qué es? La derivada de y cuadrado con respecto a y por la derivada interna. Como el argumento aquí es y, entonces es de y de x. Y ahí en adelante es álgebra, es agrupar los términos que tiene la derivada. Bueno, aquí resolví. Aquí agrupo los términos que tiene la derivada, los agrupo al mismo lado de la ecuación, los factorizo y despejo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Vamos a hacer este y nos vamos. X por y cuadrado menos x cuadrado por y igual a seno de y cuadrado más y. Que vamos a hacer eso. Entonces, dígame, entonces tenemos tres términos. Tenemos el término xy cuadrado, tenemos el término x cuadrado y del lado derecho tenemos el término seno de y cuadrado más y. Entonces, a cada término que tenemos que hacerle, dígame, tenemos que derivar cada término con respecto a x, listo. ¿Y cómo se hace la derivada del primer término?
¿Aplicando qué? Volví. Ok, esta. Vamos a resolver la derivada de este, ¿cierto? De x y cuadrado. Ahí aplico derivada de qué. Profe, de la que se pone que la primera por la derivada de la segunda. La derivada de un producto, la derivada de un Eso, producto. eso. Derivada de un producto. La derivada de una multiplicación, la derivada de un producto. Ok. ¿Qué aplico en el segundo término? Lo mismo. Mismo, derivada de un producto. Y acá, en el tercero, simplemente pues la derivada de esa función trigonométrica, la derivada del seno. Vamos a hacerlo. Entonces, la derivada de este primer término es la derivada de un producto. ¿Qué es cuál? La segunda función por la derivada de la primera. La derivada de x es 1, ¿cierto? Pero yo lo coloco así porque ese es el formalismo. De x sobre x es 1. Ustedes si quieren poner el 1 ahí de una vez, no pasa nada. Más la primera por la derivada de la segunda. La primera x por la derivada de y cuadrado con respecto a x. Cierro paréntesis, menos derivada de un producto aquí. Profe, ahí se tendría que sacar la implícita, ¿no? Sí, pero todavía no vamos para allá. Vamos hacia Ok. allá. Entonces, menos, lo estamos planteando primero. Entonces, lo que sea producto le hacemos producto, lo que sea cociente le hacemos cociente, etc. Entonces, aquí, derivada de este producto de x cuadrado por y, la segunda por la derivada de la primera, o sea, y por la derivada de x cuadrado con respecto a x, más la primera, x Por la cuadrado, derivada de la segunda. de y de x. Listo. Y del lado derecho, simplemente escribimos derivada de seno de y cuadrado con respecto de x. Ah, bueno, aquí escribí y cuadrado. Yo el ejercicio lo cambié cuando lo estaba resolviendo. Es para hacerlo más cortico, porque sale más largo. Es así sale más sencillo. Entonces, teníamos esto. Entonces, del lado derecho teníamos derivada de seno de y cuadrado con respecto a x. Entonces, ¿a qué términos hay que hacer la derivación implícita? Al primero, donde está la derivada de y cuadrado con respecto a x, y al Ajá. segundo también, donde está también la derivada de y con respecto a x. Aquí está bien. Aquí no. Hay una que hacer derivación implícita. Donde diga de y de x, eso no lo toquen. Primero. Este hay que hacer la derivación implícita, porque tengo una función implícita con respecto a x. Este no hay que hacerle, a este hay que hacer la derivación implícita. A este no hay que hacerle nada. A este sí. A este no. A este tampoco, porque ahí ya está de y de x. Lo que yo necesito en el ejercicio es de y de x. Eso lo dejo quietecito. Ah, De y de ok, x. ok. Lo dejan quietecito. A este hay que hacerle derivación implícita. No, ¿Por qué no? pues No, normal. no, tengo seno de y cuadrado con respecto a x. Tengo una función implícita de y. Ah, ok. Ahí no dice y, ahí dice seno de y. Si tuviera y cuadrado, se hace implícita. Si está seno de y, se hace implícita. Si está coseno de y, si hay una función de y, una función de y es implícita. ¿Ok? Aquí hay una función de y que es y cuadrado. Aquí no hay función de y, aquí no hay función de y implícita, pues ahí está y tal cual. Aquí hay una función de y implícita. ¿Qué diferencia a X se hace la implícita? Ok, listo. Entonces, ¿cómo? Entonces aquí queda y cuadrado por 1. Más x por la derivada de esta que es implícita. ¿Cómo queda esta derivada implícita? Esta. La derivada, ¿cómo Derivada queda? de y cuadrado sobre y, Sobre de y. con respecto a y. Sí. Exacto. Por, multiplicado por, Ah, por de y sobre x, con sobre de y respecto a de y. x. De y de x. Ok. Listo. Y aquí, ¿cómo queda? La derivada de seno de y cuadrado con respecto a x, ¿cómo queda? Implícita. Seno de... ¿Cómo era? La Seno de derivada y con es respecto a y. la derivada de seno de y cuadrado con respecto a y por
por Por la la derivada derivada de externa y sobre con respecto a x. Casi, por la derivada de qué? Del argumento. ¿Cuál es el argumento ahí? Ah, sí, sí, sí. Y cuadrado. Y cuadrado, sí. Aquí está. Entonces, esta la dijimos bien. De y cuadrado con respecto a y por dy de x. Y esta, aquí se me olvidó quitarlo. Yo lo quité, hombre. Ok. Entonces, ¿cómo queda? Esta de aquí queda derivada de seno de y cuadrado con respecto a y por la derivada del argumento que es y cuadrado. De y cuadrado con respecto a x. ¿Ok? Vamos por partes. Este primer término, ¿cómo queda? Queda y cuadrado por 1. ¿Ok? Queda y cuadrado. X sobre x es 1. Más x por la derivada de esto, que es la implícita. Derivada de y cuadrado con respecto a y por dy de x. Listo, cierro paréntesis. Menos. Voy a quitar este paréntesis de aquí. Menos y. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado con respecto a x? 2x. Mm, espérate, aquí me equivoqué. Estoy ahorita. ¿Qué pasó ahí? Bueno, me equivoqué. Ok. Listo, estamos aquí. Y por la derivada de x cuadrado con respecto a x, que es 2x. ¿Cierto? Menos x cuadrado por dy de x. X cuadrado por dy de x. Entonces, teníamos esta. Derivada de y cuadrado con respecto a x, que es derivada de seno de y cuadrado con respecto a y. Por la derivada del argumento, que es la derivada de y cuadrado con respecto a x. ¿Y a qué es igual esta derivada de y cuadrado con respecto a x? Es la misma que tenemos aquí, es derivada de y cuadrado con respecto a y por derivada de x. Aquí está. Entonces, y cuadrado más x. ¿Cuál es la derivada de y cuadrado con respecto a y? 2y por dy de x. Menos 2, aquí tenemos y por 2x es 2xy menos x cuadrado por dy de x igual. ¿Cuál es la derivada del seno de y cuadrado? Coseno de Coseno de y cuadrado. Exacto. Y esta derivada de aquí es de y cuadrado con respecto a y por dy De y de x. de x. Entonces queda y cuadrado más x por 2y por dy de x menos 2xy menos x cuadrado de y de x igual a coseno de y cuadrado. Esta derivada de aquí da 2y. y por dy de x. Listo. Entonces, ¿qué sigue ahora? Factorizar de y de x. Exacto, factorizar de y de x. Vamos a hacerlo acá. Y me equivoqué. ¿Ok? Mm, No tenía un parcial que 26, 27. Ayer tenía un parcial, ¿dónde tuvieron un parcial? Hoy tengo un parcial, ¿dónde está? ejercicio lo cambié y me quedó todo mal por haberlo cambiado. Vamos a hacerlo hasta ahí. Teníamos esto, ¿cierto? Entonces vamos a factorizar la derivada de y de x. Entonces vamos a quitar este paréntesis de aquí. Por favor, cierre el micrófono. Y cuadrado más 2xy. Por favor, cierre el micrófono. Más 2xy. Aquí tengo x por 2 por y, eso es 2xy por dy de x. Me faltó esto.
menos 2xy menos x cuadrado de y de x igual, aquí tengo coseno de y cuadrado por 2y por de y de x. Paso el 2y acá adelante. 2y por coseno de y cuadrado por de y de x. Entonces vamos ahora a agrupar los términos que tiene la derivada, ¿cierto? Los vamos a poner al mismo lado de la ecuación. ¿Este término tiene la derivada? No. ¿Este término tiene la derivada? Sí. ¿Este término tiene la derivada? No. ¿Este término tiene la derivada? Sí. ¿Este término tiene la derivada? Sí. Entonces los que tienen la derivada los ponemos del mismo lado. Vamos a hacer. Entonces, esto. Y menos y cuadrado. Que no se vaya a trabar esto. Ya les digo lo que hice. Entonces, teníamos esto así. Vamos a poner del mismo lado de la ecuación, disculpen, del mismo lado de la ecuación acá, vamos a poner del lado izquierdo todos los que tengan la derivada. Este tiene la derivada, lo dejo ahí, 2xy por dy de x. Este y cuadrado no tiene la derivada, lo paso para el lado derecho restando. Menos 2xy no tiene la derivada, lo paso para el lado derecho sumando. Menos x cuadrado de y de x tiene la derivada, lo dejo ahí. Aquí está, menos x cuadrado de y de x. Lo dejo de ese lado, ahí, así restando como está. Y 2y coseno de y cuadrado de y de x tiene la derivada, lo paso al lado izquierdo, como aquí está positivo, lo paso restando. Entonces me quedaron todos los que tienen la derivada en la izquierda y los que no tienen la derivada en la derecha. Entonces, ahora vamos a factorizar. Factorizamos. ¿Se alcanzan a ver aquí abajo? ¿Se alcanzan a ver aquí abajo? Sí, profe. Factorizamos, por favor cierren el micrófono. Entonces, de y de x que multiplica a ¿qué? A 2xy menos 2y coseno de y cuadrado, aquí está, menos 2y coseno de y cuadrado, menos x cuadrado. Factoricé la derivada y queda en el paréntesis los términos que la acompañan. Y del lado derecho queda lo que tenía, 2xy menos y cuadrado. Entonces, ¿qué hago ahora para despejar la derivada? ¿Qué hago? Dígame qué hago ahora. Voy a despejar la derivada. ¿Se le saca derivada a eso? No, la derivada no. Ya no tenemos que derivar más. ¿Qué hago yo? Ahí tengo la derivada factorizada. ¿Qué hago para despejarla? ¿Qué es lo que tengo que hallar? Dividir. Y pasar todo el factor que acompaña a la derivada lo paso a dividir. Había factorizado aquí. Aquí factoricé la derivada. Me queda así, derivada que multiplica 2xy menos 2y. Aquí me comió unos signitos. Menos 2y por coseno de y cuadrado menos x cuadrado. Está factorizado aquí. Igual a 2xy menos y cuadrado. Ya lo que aquí puedo despejar la derivada si paso todo esto, todo lo que está en el paréntesis, lo paso a la derecha dividiendo. Ven acá. Lo paso para la derecha dividiendo. De y de x a que es igual a 2xy menos y cuadrado sobre 2xy menos 2y por coseno de y cuadrado menos x cuadrado. Esa es
la derivada que estamos buscando. Esa es la respuesta. ¿Ok? Este tal vez era el ejercicio más complicado de todos los ejemplos que hicimos hoy. Pero recuerden, lo que siempre, o sea, el procedimiento siempre es el mismo. Derivamos todos los términos de la ecuación. Aquí teníamos esto, derivamos esto, derivamos esto y derivamos esto. Aquí se aplica la derivada de un producto. Aquí también. Aquí simplemente se deriva esa función de y. Pues, al principio nos daba... esto no era... ¿Qué pasó? Vale. Ok, teníamos esta. Derivada de un producto aquí está la fórmula de la derivada de un producto. Derivada de un producto aquí está. Con el menos aquí en la mitad, obviamente. Y la derivada de esta función de y, el seno. Derivada de seno de y cuadrado. Entonces, cuando aplicamos la derivada de un producto aquí, nos queda esta derivada que tenemos que hacerla implícitamente. Y esta derivada también tenemos que hacerla implícitamente. Esta y esta. Esta derivada implícita, ¿cómo queda? De y cuadrado con respecto a y por de y de x. Esta derivada implícita, ¿cómo queda? Derivada de seno de y cuadrado con respecto a y por la derivada interna, o sea, la derivada del argumento, por la derivada de y cuadrado con respecto a x. Entonces, esa también tengo que hacerla por derivación implícita. ¿Ok? Aquí lo hice. Aquí resolví la derivada de y cuadrado con respecto a y, 2y por de y de x. La derivada de x cuadrado es 2x, de y de x se deja quieto. La derivada de seno de y cuadrado con respecto a y es coseno de y cuadrado. Y la derivada de y cuadrado con respecto a x, ¿qué es? La derivada de y cuadrado con respecto a y por de y de x. Y la derivada de y cuadrado con respecto a y es 2y, ya lo habíamos hecho acá. Aquí está 2y. Y sigo desarrollando. Lo que veníamos haciendo, teníamos esto, quité los paréntesis. Entonces, lo que hice fue colocar del mismo lado de la ecuación todos los términos que tiene la derivada para factorizar la derivada. Coloqué todo lo que tenía la derivada, lo puse a la derecha, a la izquierda, perdón. Y a la derecha todos los que no tienen la derivada. Entonces factoricé la derivada aquí y luego la despejo. ¿Ok? Listo, muchachos, vamos a dejar por ahí hoy. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo les voy a dejar esta noche o más tardar mañana en la mañana, les voy a dejar el taller de este corte. Este corte sale rápido. Les voy a dejar un taller que va a ser de puras derivadas. Las reglas de derivación normal, regla de la cadena, derivado en cociente, derivado en producto y derivación implícita. Se los dejo hoy, se me lo entregan la otra semana. La otra semana vamos a hacer más ejercicio, ¿ok? Y la otra semana les dejo el parcial. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí, perfecto. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué tienen comentarios? ¿Preguntas? No, profe, excelente. Yo, pues, mientras estuve participando, sí aclaré muchas dudas. Bueno, yo te vi bien a ti, Jainer. Entonces, ¿quién más? ¿Alguien tiene comentario que hacer? De pronto siente que fue muy rápido. Igual vamos a hacer más ejercicios la otra semana. ¿Tienen algo que decir? Porque hoy estuvieron callados, hoy no dijeron nada. Muy poco. De todas formas, yo los entiendo, hay que practicar primero. Para eso voy a dejarle el taller, voy a dejarle bastantes ejercicios, no muchos, pero voy a dejarle bastanticos. No 4 ni 6, sino por lo menos unos 10. Entonces, ¿qué más tienen para decirme, muchachos? Preguntas. Profe, me retiro, tengo otra clase. Ah, ok, listo. Profe, me retiro, tengo clase. Listo. ¿Alguien más? Profe, una preguntita, el taller va a ser individual o en grupo. Ah, ok, yo prefiero que sea individual siempre porque tengo que calificar menos. Para mí es mejor calificar 20 trabajos que 40, ¿ok? Yo prefiero que sean grupos, en parejas. Si me lo van a entregar individual, no hay problema, yo no les puedo decir que no, porque yo no los puedo obligar a que trabajen con alguien y digamos que no tienen amistad o y además nadie puede salir de su casa. Entonces, lo máximo que pueden hacer es repartirse los ejercicios y discutir por WhatsApp y eso, pero
Pero si lo van a entregar en parejas, mejor para mí. Pero si lo entregan individual, pues yo no les puedo decir que no. ¿Listo? Ok, gracias. Pues. Sí, profe, sí. ¿Alguien más?